El sabor metálico del mate caliente despertó a Matías mientras el viejo Renault 12 avanzaba por el camino de tierra. La luz anaranjada del amanecer apenas comenzaba a filtrarse entre las cumbres de la cordillera de los Andes, tiñendo el paisaje de sombras alargadas. Afuera, la temperatura apenas superaba los 5 grados, típico de octubre en la región de Mendoza, pero dentro del auto, entre risas y planes, el calor humano lo inundaba todo. «Che, Ramiro, ¿seguro que traes el mapa actualizado? No quiero que nos pase como la última vez», bromeó Luciana, ajustándose la trenza mientras le daba un codazo amistoso a su novio. Ramiro Acosta, de 27 años, había organizado esta expedición durante meses. Profesor de geografía en la Universidad Nacional de Cuyo, conocía las montañas como la palma de su mano, o eso creía. Sus amigos confiaban ciegamente en él. Matías Donoso, fotógrafo aficionado de 26 años, Luciana Pereira, estudiante de biología de 24, y Eduardo Lalo Méndez de 25, el médico recién graduado del grupo. «Tranquila, Lu. Esta vez llevamos incluso una radio para emergencias. La ruta hacia el Valle de los Cóndores está perfectamente señalizada», respondió Ramiro, desplegando sobre sus rodillas un mapa topográfico desgastado por el uso. «Serán 3 días y 2 noches. Llegaremos al refugio antes del anochecer». El grupo partió del pequeño pueblo de Las Cuevas a las 7:15 de la mañana del 12 de octubre de 1995. Varios lugareños los vieron cargar sus mochilas y equipamiento. Ramiro firmó el registro de excursionistas en la oficina de guardaparques, indicando su ruta planeada y fecha estimada de regreso, 14 de octubre. «Ten cuidado, muchacho», le advirtió don Pascual, un anciano que atendía la estación de servicio. «Las nubes vienen raras desde el oeste. Puede que la tormenta llegue antes de lo previsto». Ramiro agradeció el consejo con una sonrisa confiada. El pronóstico oficial indicaba que la tormenta llegaría recién el día 15. Mucho después de que ellos estuvieran de vuelta, el sendero comenzaba suave, entre arbustos bajos y rocas sedimentarias. Matías no paraba de fotografiar cada rincón, las formaciones rocosas, los pequeños lagartos que se escondían bajo las piedras, el perfil de Luciana contra el paisaje infinito. «Esta será mi colección para la exposición», pensaba, ignorando que esas imágenes se convertirían en algo muy distinto. Al mediodía, cuando el sol caía vertical sobre ellos, alcanzaron el primer mirador. Desde allí, el valle se extendía majestuoso, con sus diferentes tonalidades de marrón y verde oscuro. Un cóndor planeaba en círculos sobre la inmensidad. Lalo sacó su libreta de notas y comenzó a escribir, como siempre hacía. Era su diario personal, encuadernado en cuero marrón con sus iniciales grabadas, regalo de su madre cuando se graduó de medicina. 12 de octubre, 1995. La montaña respira bajo nuestros pies. Hoy me siento más vivo que nunca. Leía en voz baja mientras escribía. «Deja ya ese diario y ven a comer algo, poeta», lo llamó Matías, mientras preparaban un almuerzo ligero de queso, pan y charqui. La tarde avanzaba, y las primeras señales de inquietud aparecieron cuando Ramiro consultó nuevamente el mapa, frunciendo el ceño. «Qué raro. Deberíamos haber llegado ya al cruce del Arroyo Seco». Luciana miró su reloj. 4:30 p.m. La luz comenzaba a cambiar y una brisa fría descendía desde las cumbres. A lo lejos, mucho más cerca de lo que don Pascual había advertido, nubes oscuras se acumulaban sobre los picos nevados. «Ramiro, ¿estás seguro de que vamos bien?», preguntó Lalo, guardando su diario en el bolsillo interno de su chaqueta impermeable. «Sí, solo es una pequeña desviación. Debemos seguir hacia el noreste», respondió, pero su voz carecía de la seguridad habitual. A las 5:45 p.m., la preocupación era evidente. El sendero que seguían se había estrechado hasta casi desaparecer. Lo que debía ser un camino marcado ahora parecía apenas un rastro de animales. Y lo peor, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. «Deberíamos montar el campamento aquí mismo», sugirió Matías. «Mañana con luz podremos orientarnos mejor», pero Ramiro insistió en continuar. Su orgullo estaba en juego y el refugio, según sus cálculos, no podía estar a más de 2 kilómetros. «Media hora más», prometió. Esa media hora se convirtió en una pesadilla cuando la tormenta se desató con furia inesperada. No era solo lluvia,
sino granizo y un viento cortante que doblaba los arbustos y hacía imposible mantenerse de pie. La temperatura cayó drásticamente. «Tenemos que buscar refugio ahora», gritó Lalo por encima del estruendo de la tormenta. A través de la cortina de agua, Luciana divisó lo que parecía ser una formación rocosa con un saliente. Se dirigieron allí, empapados y temblando. La pequeña cueva natural apenas ofrecía espacio para los cuatro, pero al menos estaban a resguardo. Mientras intentaban secar sus pertenencias y encender una pequeña estufa de camping, Lalo sacó su diario nuevamente y escribió con manos temblorosas: «La montaña nos ha engañado. Estamos perdidos». La radio no funcionaba, probablemente dañada por el agua. La noche cayó sobre ellos como una sentencia, con la tormenta arreciando y la temperatura descendiendo peligrosamente. «Mañana saldremos de esta», afirmó Ramiro, aunque nadie respondió. El amanecer del 13 de octubre trajo consigo un paisaje transformado. La lluvia había cesado, pero la niebla lo cubría todo como un manto fantasmal. Era imposible distinguir un sendero o identificar puntos de referencia. Sus provisiones estaban empapadas, al igual que parte de su ropa y equipamiento. «Debemos movernos hacia abajo, siguiendo la pendiente», decidió Ramiro. «Eventualmente llegaremos a algún arroyo que nos guíe hacia el valle principal». Recogieron lo que pudieron y comenzaron el descenso por un terreno traicionero, resbaladizo por el barro y las rocas sueltas. La tensión era palpable. Ya no había bromas ni conversaciones ligeras. A mediodía, cuando la niebla comenzó a disiparse parcialmente, se dieron cuenta de que estaban en un área completamente desconocida. Nada coincidía con el mapa. Frente a ellos se abría una quebrada profunda que no aparecía en ninguna carta topográfica. «No puede ser», murmuró Ramiro, la desesperación finalmente visible en su rostro. Fue entonces cuando tomaron la decisión que sellaría su destino. En lugar de retroceder, optaron por rodear la quebrada, pensando que al otro lado reconocerían el terreno. Bajaron por una pendiente cada vez más pronunciada, aferrándose a raíces y rocas, hasta llegar a lo que parecía ser el lecho seco de un río estacional. Lalo, que iba en la retaguardia, se detuvo para escribir en su diario: «Nos adentramos en lo desconocido. Algo me dice que este no es el camino correcto, pero seguimos a Ramiro. La confianza se desmorona como las piedras bajo nuestros pies». Fue la última entrada que escribiría ese día. La tarde trajo consigo una nueva amenaza, el sonido distante pero inconfundible de rocas desprendiéndose, el preludio de un deslizamiento. Aceleraron el paso, buscando un terreno más estable, cuando el estruendo se hizo ensordecedor. «¡Corran!», gritó Matías. Los cuatro echaron a correr por el cauce seco, mientras una avalancha de rocas y lodo descendía por la ladera. Luciana tropezó. Ramiro se detuvo para ayudarla. Matías corría varios metros por delante, y Lalo quedó separado del grupo cuando una enorme roca bloqueó el paso. «Por aquí», lo llamó Matías, señalando una bifurcación en el cauce. En la confusión, la visibilidad reducida por el polvo y la adrenalina del momento, los cuatro tomaron caminos diferentes. Cuando el deslizamiento cesó, el silencio que siguió fue más aterrador que el estruendo anterior. Ninguno de los cuatro respondió a los llamados desesperados de los demás. Separados por paredes de rocas recién caídas, desorientados, con la noche acercándose, los cuatro caminantes se habían convertido en cuatro almas perdidas en la inmensidad de la montaña. En el pueblo de las Cuevas, don Pascual miró hacia las cumbres, donde las nubes comenzaban a disiparse. Un mal presentimiento le encogió el corazón. Sabía, como saben los hombres de montaña, que algo terrible había ocurrido allá arriba. El 14 de octubre, fecha en que debían regresar, nadie apareció en el puesto de guardaparques. El 15 de octubre se reportó oficialmente la desaparición de los cuatro excursionistas, y así comenzó una búsqueda que se extendería por días, semanas, meses, hasta convertirse en uno de los misterios más inquietantes de la cordillera. La noticia de la desaparición de los cuatro jóvenes universitarios se extendió primero como un murmullo entre los pobladores de las cuevas, luego como un grito de auxilio en los diarios de Mendoza y finalmente como un eco doloroso que resonó en todo el país. «Cuatro jóvenes desaparecidos en la cordillera», titulaba el diario Los Andes el 16 de octubre de 1995. Sergio Donoso, padre de Matías,
Llegó al pueblo de las Cuevas con el rostro desencajado por el viaje apresurado desde Buenos Aires. Apenas bajó del autobús, se dirigió a la comisaría local donde ya se habían congregado los familiares de los otros desaparecidos. «Mi hijo conoce esas montañas», insistía con voz quebrada. «Debe haber una explicación». Elena Méndez, la madre de Lalo, apretaba entre sus manos un rosario gastado. No había dormido desde que recibió la llamada. Sus ojos enrojecidos ya no producían lágrimas, solo un dolor seco que le quemaba por dentro. «Mi Eduardo siempre lleva su diario. Allí escribe todo. Si lo encontramos, sabremos qué pasó», repetía, como si esa certeza pudiera traerle consuelo. El operativo de búsqueda se organizó con rapidez, pero no sin obstáculos. La tormenta había borrado muchas huellas y alterado el paisaje. Los guardaparques, apoyados por la Gendarmería Nacional, desplegaron equipos de rescate que peinaron la zona siguiendo la ruta que Ramiro había registrado oficialmente. «El problema es que sabemos dónde deberían haber estado, pero no dónde realmente se desviaron», explicaba el sargento Martínez, a cargo del operativo. «Y la tormenta lo cambió todo». Durante los primeros 3 días, la esperanza se mantenía viva. Se encontraron algunos rastros. Una bota de Luciana en el sendero principal, a unos 5 kilómetros del punto donde debían haber tomado el desvío hacia el refugio. Restos de una fogata improvisada cerca de una formación rocosa. Incluso la cámara fotográfica de Matías, milagrosamente protegida dentro de su estuche impermeable, con las últimas fotos mostrando paisajes cada vez más desconocidos y rostros cada vez más preocupados. El cuarto día, cuando los helicópteros sobrevolaban la zona de la quebrada, detectaron señales de un deslizamiento reciente. Al descender, los rescatistas confirmaron lo que temían. Un derrumbe masivo había alterado completamente el terreno. Si los jóvenes habían estado allí durante el evento, no podemos sacar conclusiones apresuradas, declaró el sargento Martínez ante los familiares reunidos. Hay muchas rutas de escape posibles en caso de un deslizamiento. Pero sus ojos decían otra cosa. Una semana después, con las condiciones climáticas empeorando nuevamente, la búsqueda intensiva tuvo que reducirse. Los recursos eran limitados y las posibilidades de encontrar supervivientes disminuían con cada hora que pasaba. Carlos Acosta, el padre de Ramiro, se negaba a aceptar la situación. Exmontañista, él mismo conocía los protocolos de supervivencia que su hijo habría seguido. «Mi hijo es un experto. Si alguien puede sobrevivir allí fuera, es él», insistía, uniéndose personalmente a los equipos de búsqueda cada día. Los padres de Luciana, destrozados, habían tenido que regresar a Córdoba por cuestiones de salud, pero llamaban constantemente. La madre de Lalo se había instalado en la pequeña parroquia del pueblo, alternando entre rezos y llamadas a todos los contactos posibles para mantener la búsqueda activa. Para la prensa, la historia fue perdiendo relevancia con el paso de los días. Otros titulares ocuparon las primeras planas. El caso de «Los 4 de las Cuevas», como los había bautizado un periodista local, comenzó a deslizarse hacia las páginas interiores, luego a pequeñas columnas y finalmente a un silencio mediático casi completo. Pero en el corazón de las Cuevas, el caso seguía vivo. Don Pascual, que había sido el último en verlos partir, se convirtió en un custodio no oficial de su memoria. En su pequeña estación de servicio, colocó las fotos de los 4 jóvenes. «Por favor, si sabe algo, comuníquese», rezaba un cartel escrito a mano que renovaba cada vez que el sol lo decoloraba demasiado. A los 30 días, la búsqueda oficial se suspendió. El informe final, con su lenguaje burocrático, concluía que los excursionistas probablemente fueron víctimas de un accidente fatal debido a las condiciones climáticas adversas y el posterior deslizamiento de tierra identificado en la zona. Para las autoridades, el caso estaba cerrado. Para las familias, apenas comenzaba un nuevo tipo de tormento. Elena Méndez regresó a Mendoza capital, pero cada mes volvía a las Cuevas con nuevos afiches, nuevas fotos y la misma pregunta dolorosa. ¿Has sabido algo de mi hijo? Carlos Acosta vendió su negocio en Mendoza y se mudó a las Cuevas. Compró una pequeña cabaña desde donde podía ver las montañas que le habían arrebatado a su hijo. Cada mañana salía con su equipo de montaña y exploraba diferentes sectores, ampliando gradualmente el radio de búsqueda. A veces pasaba días enteros en la montaña.
regresando flaco y ojeroso, pero nunca sin esperanza. Tarde o temprano, la montaña me devolverá a mi hijo, decía con una convicción que asustaba a los lugareños. Sergio Donoso canalizó su dolor de otra manera. Fundó la Asociación de Familiares de Desaparecidos en zonas montañosas, presionando a las autoridades para mejorar los protocolos de búsqueda y rescate. Su rostro, antes jovial como el de su hijo Matías, se había endurecido, marcado por líneas de determinación y dolor contenido. Los padres de Luciana, después de un año de agonía, decidieron realizar un funeral simbólico. «Necesitamos cerrar esta herida», explicó su padre con voz apagada. La ceremonia fue pequeña pero desgarradora. Los otros familiares asistieron, excepto Carlos Acosta, que ese día estaba en la montaña, siguiendo una pista que resultaría tan falsa como todas las anteriores. El tiempo, ese juez implacable, siguió su curso. Las estaciones cambiaron, las montañas se cubrieron de nieve y volvieron a descubrirse. Los afiches se decoloraron, las llamadas de los periodistas cesaron por completo. Y así pasaron 3 años. Elena Méndez falleció en 1998 de un ataque cardíaco. Sus vecinos dijeron que murió de pena. En su testamento, pidió que sus cenizas fueran esparcidas en las montañas donde su hijo había desaparecido. Para que lo siga buscando, escribió. Carlos Acosta continuó su búsqueda personal hasta que en 1999 sufrió un grave accidente en la montaña. Tras 3 meses hospitalizado, los médicos le prohibieron continuar con sus expediciones. Físicamente quebrado, pero espiritualmente indoblegable, convirtió su cabaña en un pequeño museo dedicado a los 4 desaparecidos. La montaña no se los tragó, insistía a quien quisiera escucharlo. Están ahí fuera, esperando a ser encontrados. Para el 5º aniversario de la desaparición, en el 2000, Sergio Donoso organizó una ceremonia conmemorativa en las cuevas. Asistieron algunas autoridades locales, antiguos compañeros de universidad de los desaparecidos y un puñado de periodistas que revivieron brevemente el caso. «No buscamos culpables», declaró Sergio durante el acto. «Solo queremos respuestas. Merecemos saber qué les pasó a nuestros hijos». Pero las respuestas no llegaron. Los años siguientes fueron testigos de cómo el dolor agudo se transformaba en una ausencia crónica. Las familias aprendieron a vivir con ese vacío, esa interrogante permanente. Algunos, como los padres de Luciana, se mudaron lejos, buscando escapar de los recuerdos. Otros, como Sergio Donoso, canalizaron su energía en ayudar a familias que pasaban por situaciones similares. Carlos Acosta, quizás el más afectado de todos, se convirtió en una figura casi mítica en las cuevas. Envejecido prematuramente, con una larga barba blanca y apoyado en un bastón, secuela de su accidente, seguía hablándole a la montaña cada amanecer. «Dame una señal, Ramiro», susurraba. «Solo una señal». En 2005, para el 10º aniversario, se inauguró un pequeño monolito conmemorativo en la Plaza de las Cuevas. Las 4 familias se reunieron por última vez. El paso del tiempo era evidente en sus rostros, en sus cuerpos, en la manera resignada en que se abrazaron. 10 años y aún no puedo mirar una mochila de excursionista sin que se me haga un nudo en la garganta, confesó la madre de Luciana. Para entonces, el caso de los 4 de las cuevas se había convertido en una leyenda local. Los guías turísticos lo mencionaban en sus recorridos, mezclando hechos con especulaciones. Se habían escrito artículos, incluso un libro que intentaba reconstruir los posibles escenarios de lo ocurrido. Pero nadie sabía realmente qué había pasado con Ramiro, Luciana, Matías y Lalo, hasta que un día de 2015, 20 años después, la montaña finalmente decidió hablar, y lo hizo a través de un diario amarrado a un tronco. Felipe Gutiérrez nunca se consideró un aventurero. A sus 32 años, este ingeniero hidráulico de Mendoza prefería los números y las ecuaciones a las expediciones de campo. Sin embargo, aquel 8 de marzo de 2015, el proyecto de evaluación de caudales en los deshielos primaverales lo había llevado a recorrer uno de los arroyos estacionales que nacían en las laderas orientales de la cordillera, cerca de las cuevas. El día era excepcionalmente cálido para la temporada. Felipe sudaba bajo su camisa técnica mientras tomaba muestras y mediciones a lo largo del cauce pedregoso que apenas comenzaba a mostrar signos de activación con el deshielo.
¿Cuánto más tenemos que avanzar?, preguntó a su colega Martín, consultando el GPS portátil. Según el plan, unos 2 kilómetros más arriba, hay una bifurcación donde deberíamos instalar el medidor de caudal automático. Felipe asintió con resignación. No le gustaba la montaña, nunca le había gustado. Desde niño había escuchado demasiadas historias sobre excursionistas perdidos, entre ellas la de los 4 de las cuevas, que su padre le contaba como advertencia cada vez que mencionaba alguna actividad al aire libre. Avanzaron durante 1 hora más, saltando entre rocas y esquivando la vegetación espinosa que crecía en las orillas. El cauce se estrechaba a medida que ascendían, formando pequeñas pozas donde el agua cristalina se acumulaba antes de continuar su descenso. Fue en una de estas pozas, más grande que las anteriores, donde Felipe vio algo inusual. Un tronco de aproximadamente 2 metros de longitud estaba atravesado en la parte más estrecha, creando una especie de represa natural. Lo que llamó su atención no fue el tronco en sí, sino el objeto que parecía estar firmemente atado a él, un bulto oscuro, del tamaño de un libro. «Martín, mira eso», señaló acercándose con cautela. El objeto estaba amarrado al tronco con lo que parecían ser restos de una cuerda de escalada, descolorida por la exposición a los elementos, pero sorprendentemente intacta. Felipe se agachó y tocó el bulto con cierta aprensión. Estaba cubierto por lo que parecía ser un material impermeable, como un trozo de chaqueta técnica. Es como si alguien hubiera querido proteger algo y asegurarse de que flotara, pero sin alejarse demasiado, comentó Martín, fascinado por el hallazgo. Con cuidado, Felipe desató los nudos. El material exterior estaba degradado, pero había cumplido su función, proteger lo que había dentro. Al retirar la última capa, ambos hombres contuvieron la respiración. Era un cuaderno de tapas de cuero marrón, con las iniciales EM, grabadas en la esquina inferior derecha. «No puede ser», murmuró Felipe, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Abrió el cuaderno con manos temblorosas. En la primera página, una inscripción confirmó sus sospechas. «Propiedad de Eduardo Méndez. Si lo encuentra, por favor contacte al 261 XXXX. Mendoza». Era el diario de Lalo, uno de los 4 desaparecidos en 1995. «Tenemos que llevarlo a las autoridades», dijo Martín, visiblemente impactado. Felipe asintió, pero la curiosidad pudo más. Con reverencia, pasó algunas páginas. La tinta se había corrido en partes, pero muchos pasajes seguían siendo perfectamente legibles. Las primeras entradas describían la emoción por la expedición, planes, bromas entre amigos. Luego, el tono cambiaba drásticamente. 13 de octubre, no sé qué hora es. Estamos perdidos. La tormenta nos obligó a buscar refugio en una cueva. Ramiro está devastado, aunque intenta no demostrarlo. Luciana tiembla, no solo de frío. Matías mantiene la calma fotografiando todo, como si documentar esta pesadilla lo ayudara a procesarla. Yo escribo. Es lo único que me mantiene cuerdo. Felipe cerró el diario, sobrecogido. Aquellas palabras eran la voz de un fantasma, un eco congelado en el tiempo durante 20 años. Vamos, esto es más importante que nuestras mediciones. Esa misma tarde, el diario de Eduardo Méndez fue entregado a la comisaría de las Cuevas. El oficial de guardia, demasiado joven para recordar el caso original, no entendió inicialmente la magnitud del hallazgo, pero el nombre de don Pascual surgió en la conversación, y alguien sugirió contactarlo. A sus 82 años, don Pascual seguía siendo el guardián de la memoria de los 4 de las Cuevas. Cuando le mostraron el diario, sus manos arrugadas temblaron al tocarlo. «Dios santo, después de tanto tiempo», susurró con voz quebrada, «tenemos que llamar a las familias». La noticia se propagó como un incendio en la pequeña comunidad. Antes del anochecer, Carlos Acosta ya estaba en la comisaría, su rostro consumido por los años y el dolor mostrando por primera vez en 2 décadas un destello de algo parecido a la esperanza. «Quiero verlo», exigió, apoyándose pesadamente en su bastón. El comisario, que había sido alertado de la importancia del hallazgo, accedió, pero advirtió: «Don Carlos, esto es evidencia. No podemos permitirle leerlo hasta que los investigadores lo examinen». Carlos asintió, resignado pero comprensivo. Se conformó con ver el diario, tocar su cubierta gastada
y contemplar la caligrafía clara y ordenada de Eduardo Méndez en la primera página. «Esto significa que estuvieron allí», murmuró. «Significa que había razón para seguir buscando». Al día siguiente, el caso de Los Cuatro de las Cuevas volvió a las primeras planas después de años de olvido. Hallazgo sorprendente. Aparece diario de uno de los excursionistas desaparecidos en 1995. Titulaba el diario Los Andes. La televisión nacional envió corresponsales. Las redes sociales, inexistentes cuando ocurrió la desaparición, se inundaron de comentarios y teorías. En medio de ese torbellino mediático, un equipo especializado de la Policía Científica de Mendoza analizaba cuidadosamente cada página del diario. El cuaderno había sido protegido con notable ingenio, envuelto en un trozo de chaqueta impermeable, sellado con cera de una vela de emergencia y finalmente atado al tronco de tal manera que flotaría sin alejarse demasiado del cauce principal. Las últimas entradas eran las más valiosas y perturbadoras. 14 de octubre, amanecer. Estoy solo. Después del derrumbe, nos separamos. Grité hasta quedarme sin voz, pero nadie respondió. Pasé la noche bajo una saliente rocosa, temblando de frío y miedo. Al amanecer, intenté orientarme. Creo que estoy en una quebrada secundaria que desciende hacia el este. Seguiré el cauce seco. El agua siempre lleva a algún lugar. 14 de octubre, mediodía. Encontré una huella de bota que parece ser de Luciana. Voy en esa dirección. Mi tobillo izquierdo está inflamado, probablemente un esguince. Avanzo lento pero constante. Las provisiones se acaban. Conservo el agua. 14 de octubre, atardecer. He llegado a un punto donde la quebrada se hace casi vertical. Es imposible seguir descendiendo. Tendré que rodear, pero no hoy. La luz se acaba y necesito conservar energía. Sigo sin ver señales de los demás. La radio sigue sin funcionar. 15 de octubre. Mal despertar. La inflamación del tobillo ha empeorado. Apenas puedo apoyarlo. Usé mi camisa para improvisar un vendaje. El día está despejado, pero hace mucho frío. Desde mi posición puedo ver un valle que no reconozco. Estamos mucho más desviados de lo que pensábamos. 15 de octubre. Tarde. He encontrado algo inquietante. La mochila de Matías, parcialmente enterrada bajo rocas pequeñas. La cámara no está, pero su botiquín sí. Gracias a eso ahora tengo un vendaje adecuado y analgésicos. Hay sangre seca en una de las correas de la mochila. No mucha, pero suficiente para preocuparme. ¿Dónde estás, Matías? Las entradas continuaban cada vez más espaciadas y desesperadas, documentando el deterioro físico y emocional de Eduardo a medida que pasaban los días. 16 de octubre. He pasado toda la noche escuchando lo que parecen ser gritos distantes. ¿Es Luciana, Ramiro o simplemente el viento jugando con mi mente? Mi tobillo está mejor gracias a los medicamentos, pero la fiebre va y viene. La comida se acabó. Sobrevivo con agua de deshielo y algunas bayas que reconocí como no venenosas. 17 de octubre. Avancé siguiendo el cauce que eventualmente mostró signos de agua. Encontré una zona donde el terreno se abre y forma un pequeño valle. Hay señales de que alguien pasó por aquí recientemente. Cenizas de una fogata, no más de 1 o 2 días de antigüedad. ¿Serán los rescatistas o alguno de mis compañeros? Dejé señales claras de mi paso. 18 de octubre. La fiebre ha empeorado. Tengo visiones. A veces creo ver a Luciana entre los árboles llamándome. Otras veces es mi madre, preocupada, buscándome como cuando era niño. Sé que no son reales. Me estoy debilitando. Mis raciones de emergencia se acabaron hace días. La última entrada estaba fechada el 20 de octubre, 8 días después de iniciar la excursión. No sé si alguien encontrará este diario alguna vez. Estoy en un punto donde el arroyo se estrecha entre 2 paredes rocosas. Mi estado empeora. Ya no puedo caminar más. He visto helicópteros sobrevolar, pero no logro hacer señales efectivas. El bosquecillo es demasiado denso. Ayer encontré el cuerpo de Ramiro. Estaba semienterrado bajo una luz menor, a unos 200 metros río arriba. Por la posición y las marcas, creo que intentaba descender siguiendo el mismo cauce que yo, pero una nueva lluvia provocó este segundo derrumbe. Parece que murió instantáneamente. Le cerré los ojos, recé por él. He tomado una decisión. Aseguraré este diario lo mejor que pueda y lo colocaré en el tronco que bloquea parcialmente el arroyo.
Cuando llegue el deshielo, el agua lo llevará valle abajo. Quizás alguien lo encuentre. Quizás llegue a mi madre. Si estás leyendo esto, por favor, busca a mis amigos. Luciana Pereira y Matías Donoso podrían seguir ahí fuera. Dile a mi madre que la amo. Dile que no sufrí. Eduardo Méndez. El impacto de estas palabras fue devastador para las familias. Sergio Donoso, padre de Matías, leyó el diario con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. La confirmación de la muerte de Ramiro y el estado crítico de Eduardo en su última entrada no dejaban muchas esperanzas, pero la mención de que Luciana y Matías podrían seguir con vida, al menos en ese momento, abrió una pequeña ventana de posibilidad. «Tenemos que reabrir la búsqueda», exigió a las autoridades. «Este diario nos da coordenadas mucho más precisas de dónde buscar». Carlos Acosta recibió la noticia de la muerte de su hijo con una calma sorprendente. Durante 20 años había imaginado 1000 escenarios y, en cierto modo, la confirmación trajo consigo un extraño alivio. «Al menos ahora sé que debo buscar su cuerpo, no a él», dijo con voz apagada. «Puedo darle un entierro digno». La jueza provincial ordenó la reapertura oficial del caso. Se formó un nuevo equipo de búsqueda, esta vez con tecnología muy superior a la disponible en 1995. Drones con cámaras térmicas, GPS de alta precisión y expertos en rescate alpino de varias provincias. Felipe Gutiérrez, el ingeniero que había encontrado el diario, se ofreció como voluntario para guiar al equipo hasta el lugar exacto del hallazgo. Su conocimiento de la hidrografía local resultaría invaluable para reconstruir la posible ruta que habría seguido el diario desde donde Eduardo lo dejó hasta donde fue encontrado. «El cauce solo tiene una dirección posible», explicaba a los investigadores, señalando un mapa topográfico detallado. «Si Eduardo estaba aquí cuando dejó el diario, entonces debemos concentrar la búsqueda en esta zona». El 20 de marzo de 2015, exactamente 12 días después del hallazgo del diario, el equipo de búsqueda localizó los restos de Ramiro Acosta. Tal como Eduardo había descrito, se encontraban parcialmente enterrados bajo rocas en una zona de derrumbe secundario. La identificación se confirmó mediante análisis dental y efectos personales. Su reloj resistente al agua seguía en su muñeca, detenido a las 4:17, presumiblemente la hora de su muerte. Carlos Acosta pudo finalmente dar sepultura a su hijo. El funeral, 20 años postergado, congregó a cientos de personas en Mendoza. Entre ellas estaban los padres de Luciana, Sergio Donoso, antiguos compañeros de universidad, y muchos habitantes de las cuevas que habían mantenido viva la memoria de los desaparecidos. «Mi hijo ha vuelto a casa», dijo Carlos durante la ceremonia. «Ahora debemos encontrar a los demás», pero la montaña guardaba más secretos, y algunos estaban a punto de ser revelados gracias a un pequeño objeto que brilló bajo el sol primaveral cuando los equipos de búsqueda exploraban la zona donde Eduardo había dejado su último mensaje. Un anillo de plata con una pequeña turquesa incrustada. El anillo de compromiso que Ramiro había comprado para Luciana y que planeaba entregarle durante esa fatídica excursión. Estaba enganchado en la corteza de un árbol, a aproximadamente 1,5 metros del suelo, como si alguien lo hubiera colocado allí deliberadamente para que fuera visible. «Esto no es coincidencia», afirmó el sargento Díaz, a cargo del nuevo operativo. «Alguien lo puso aquí para que lo encontráramos». La búsqueda se intensificó. Los drones sobrevolaron sistemáticamente cada metro cuadrado del área. Los perros rastreadores exploraron quebradas y recovecos. Voluntarios locales, muchos de los cuales eran apenas niños cuando ocurrió la desaparición original, se unieron al esfuerzo. El hallazgo del anillo renovó las esperanzas. Si había sido colocado allí recientemente, significaba que al menos uno de los desaparecidos podría seguir con vida, quizás viviendo como un ermitaño en algún rincón remoto, o tal vez amnésico en alguna comunidad aislada. Los medios de comunicación siguieron cada desarrollo con intensidad renovada. El país entero parecía pendiente del misterio de los 4 de las cuevas, ahora con nuevos elementos que lo hacían aún más fascinante. Don Pascual, desde su pequeña estación de servicio, observaba el ir y venir de vehículos oficiales, periodistas y curiosos. A sus 82 años, había visto partir a esos 4 jóvenes llenos de vida, y ahora era testigo de cómo su historia resurgía de las profundidades del olvido. La montaña siempre habla,
le dijo a un periodista que lo entrevistaba. Solo hay que saber escucharla y tener paciencia. Y la montaña, efectivamente, estaba a punto de revelar su secreto final. La mañana del 2 de abril de 2015 amaneció inusualmente despejada. El cielo sobre las cuevas era de un azul tan intenso que dolía mirarlo directamente. Era el tipo de día que los fotógrafos profesionales sueñan capturar, con una claridad atmosférica que hacía que las montañas parecieran estar al alcance de la mano. El equipo de búsqueda se dividió en 3 grupos para cubrir diferentes sectores del área identificada gracias al diario de Eduardo. El grupo norte, liderado por el sargento Díaz, incluía a 2 guardaparques locales, un médico forense y a Sergio Donoso, quien había insistido en participar activamente en la búsqueda de su hijo Matías. Esta zona no se exploró adecuadamente en 1995, explicaba uno de los guardaparques mientras avanzaban por un sendero apenas visible. El derrumbe principal bloqueó el acceso desde abajo y desde arriba parecía impenetrable. Sergio, a sus 67 años, mantenía un paso firme. 2 décadas de incertidumbre habían endurecido su espíritu, pero también lo habían preparado para cualquier descubrimiento, por doloroso que fuera. Mi hijo habría cumplido 46 años el mes pasado, comentó en voz baja, más para sí mismo que para sus compañeros. A media mañana, el grupo alcanzó lo que parecía ser un pequeño claro en medio de la vegetación densa y baja que había colonizado la zona tras el derrumbe. Al principio, nada parecía fuera de lo común. Rocas, arbustos espinosos y el ocasional pino achaparrado que había logrado echar raíces en ese terreno hostil. Fue uno de los perros rastreadores quien dio la primera señal, dirigiéndose con determinación hacia un afloramiento rocoso en el extremo occidental del claro. El animal se detuvo frente a lo que parecía ser la entrada de una pequeña caverna natural, apenas lo suficientemente grande para que una persona agachada pudiera entrar. El sargento Díaz se aproximó con cautela, linterna en mano. «Hola, ¿hay alguien ahí?», llamó, su voz resonando contra las paredes de piedra. Solo el silencio respondió. Con precaución, se agachó y penetró en la abertura, iluminando el interior. Lo que vio lo dejó momentáneamente sin palabras. La pequeña cueva natural había sido adaptada como refugio. Había restos de una estructura rudimentaria de madera, pieles curtidas de animales pequeños formando una especie de colchón, y diversos objetos dispuestos ordenadamente contra una de las paredes, latas oxidadas reutilizadas como recipientes, herramientas improvisadas hechas con piedras y maderas, e incluso un sistema primitivo para recolectar agua de lluvia. Pero lo que realmente captó su atención fue la pared del fondo. Estaba cubierta de fotografías, recortes de periódicos amarillentos y dibujos hechos a mano. Las fotografías mostraban a 4 jóvenes sonrientes, Ramiro, Luciana, Eduardo y Matías. Los recortes de periódicos eran artículos sobre su desaparición, y los dibujos representaban el paso de las estaciones, marcas de días y mapas rudimentarios del área circundante. «Señor Donoso», llamó el sargento con voz temblorosa, «creo que debería ver esto». Sergio entró en la cueva, teniendo que agacharse debido a su estatura. Cuando sus ojos se adaptaron a la penumbra y vio el contenido, sus rodillas cedieron. Tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. «Alguien ha estado viviendo aquí», murmuró, «y conocía a mi hijo». El equipo forense fue llamado inmediatamente. La cueva fue tratada como una escena potencial de crimen, aunque no había señales evidentes de violencia. Cada objeto fue fotografiado, catalogado y analizado meticulosamente. Entre los hallazgos más significativos estaba una cámara fotográfica antigua, protegida dentro de una caja de madera sellada con resina natural. Era la cámara de Matías, la misma que había sido encontrada en 1995, pero que posteriormente había desaparecido de la oficina del guardaparques en circunstancias nunca aclaradas. Alguien la robó del puesto oficial, conjeturó el sargento Díaz. Alguien que sabía lo que había pasado. Junto a la cámara había un cuaderno rudimentario hecho con cortezas de árboles y hojas secas prensadas. La escritura era irregular, casi infantil, pero legible. No tenía fechas, sino simples encabezados. Día de lluvia, día de sol, día de las flores rojas, día que vi el helicóptero. El contenido era aún más desconcertante. «No recuerdo mi nombre»,
Los rostros en las fotos me son familiares, pero no sé quiénes son. Sueño con una chica de trenza. A veces la veo entre los árboles. Cuando me acerco, desaparece. Encontré un sendero hoy. Podría seguirlo hasta el pueblo que veo a lo lejos, pero tengo miedo. ¿Y si me están buscando para hacerme daño? Las cicatrices en mi cabeza duelen cuando intento recordar. Vi a un hombre viejo subiendo la montaña hoy. Llevaba un bastón y gritaba un nombre. Ramiro. El nombre me hizo llorar sin saber por qué. La letra y el estilo variaban considerablemente a lo largo del cuaderno, como si hubieran sido escritos por diferentes personas o por alguien cuyo estado mental fluctuaba dramáticamente. Las entradas más recientes parecían más coherentes. Creo que me llamo Matías, o quizás Luciana. Los dos nombres vienen a mí en sueños. Hay otros dos, Ramiro y Lalo. Estábamos juntos. Algo terrible pasó. He estado observando el pueblo. Cada año ponen fotos nuestras en la plaza. La gente llora. ¿Son nuestras familias? ¿Me extrañan? ¿Por qué no puedo recordar sus rostros? La última entrada era particularmente impactante. Vi a personas poniendo flores donde encontraron el cuerpo de Ramiro. Ahora lo recuerdo todo. El derrumbe, la separación. Ramiro murió intentando encontrarnos. Lalo escribió en su diario y lo envió río abajo. Luciana y yo nos encontramos días después. Ambos heridos, ambos perdidos. Ella murió en mis brazos el invierno siguiente. La enterré bajo el roble grande donde florece el musgo rojo. Yo sobreviví. ¿Por qué? A veces voy al borde del acantilado y pienso en saltar, pero algo me detiene. Quizás es hora de que sepa la verdad. He dejado el anillo donde lo encontrarán. Es una señal. Si están leyendo esto, mi nombre es Matías Donoso, y he estado aquí, a solo 5 kilómetros de las cuevas, durante 20 años. Sergio Donoso leyó estas palabras con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Su hijo había estado vivo todo este tiempo, a una distancia ridículamente corta del pueblo, pero atrapado en una prisión mental de trauma y amnesia. Tenemos que encontrarlo, dijo con voz quebrada. Ahora más que nunca. La búsqueda se intensificó en un radio de 5 kilómetros alrededor de la cueva. Se utilizaron altavoces para transmitir mensajes de Sergio, esperando que la voz de su padre pudiera atraer a Matías si estaba escuchando. Matías, hijo, soy papá. Te hemos encontrado. Estás a salvo. Por favor, regresa con nosotros. Durante 3 días, estos mensajes resonaron por las montañas sin respuesta. La frustración y la angustia crecían en el equipo de búsqueda. Y si Matías, al ver todo el operativo, había huido más profundamente en la montaña, o peor aún, si había decidido finalmente saltar desde aquel acantilado que mencionaba. Fue al atardecer del 4.º día cuando ocurrió lo inesperado. Don Pascual, que como siempre observaba desde su estación de servicio, notó a un hombre desaliñado caminando lentamente por el camino principal hacia el pueblo. Tenía el cabello largo y enmarañado, una barba espesa que le llegaba hasta el pecho y vestía ropas improvisadas hechas con pieles y telas desgastadas. Pero lo que captó su atención fue la forma en que caminaba, erguido, decidido, como alguien que finalmente ha tomado una decisión después de mucho tiempo. «Dios mío», murmuró el anciano, reconociendo algo familiar en aquel rostro curtido por la intemperie. Se acercó cojeando, tan rápido como sus viejas piernas se lo permitían. «Matías, ¿eres tú, muchacho?» El hombre se detuvo. Sus ojos, de un azul intenso pero apagado por años de soledad, se fijaron en don Pascual. Una leve sonrisa, casi olvidada, se dibujó en su rostro. «Usted me advirtió sobre la tormenta», dijo con voz ronca, poco acostumbrada a hablar. «Hace mucho tiempo. Debimos escucharlo». Don Pascual rompió a llorar y abrazó al hombre. Inmediatamente llamó a la comisaría, donde Sergio Donoso esperaba noticias. Minutos después, padre e hijo se reencontraban después de 20 años de separación. El reencuentro fue tan conmovedor como complejo. Matías, ahora con 46 años, había vivido prácticamente como un ermitaño durante 2 décadas. Su mente, dañada por un traumatismo craneal durante el derrumbe, había bloqueado gran parte de sus recuerdos como mecanismo de defensa. Solo gradualmente, a lo largo de los años, fragmentos de su identidad habían comenzado a emerger. Después del derrumbe, quedé inconsciente.
explicó en el hospital donde fue ingresado para evaluación. Cuando desperté no sabía quién era. Vagué durante días hasta que encontré a Luciana. Ella también estaba herida, pero menos que yo. Me reconoció, intentó ayudarme a recordar. Su voz se quebró al recordar a su amiga. Construimos el refugio juntos. Sobrevivimos ese primer verano recolectando bayas, pescando en el arroyo, cazando animales pequeños. Ella me enseñó, pero cuando llegó el invierno, se detuvo, incapaz de continuar. Está bien, hijo, lo consoló Sergio, sosteniendo su mano. Tómate tu tiempo. Matías respiró profundamente antes de continuar. Sus heridas internas nunca sanaron bien. Un día comenzó a toser sangre. Intenté bajar al pueblo para buscar ayuda, pero una tormenta de nieve me obligó a regresar. Cuando volví, ella estaba... Nuevamente se detuvo. Le prometí que la enterraría en un lugar hermoso, bajo el roble donde crecía su musgo favorito, de color rojizo. Los investigadores encontraron el lugar exacto basándose en su descripción. Los restos de Luciana fueron recuperados y entregados a sus padres, quienes finalmente pudieron darle un entierro digno junto a sus ancestros en Córdoba. La pregunta que todos se hacían era, ¿por qué Matías nunca bajó al pueblo en todos esos años? Los psiquiatras que lo evaluaron ofrecieron una explicación. El trauma severo combinado con la lesión cerebral creó un caso extraordinario de amnesia disociativa con elementos de estrés postraumático, explicó la doctora Rojas. Matías literalmente olvidó quién era, pero no solo eso. Desarrolló un miedo irracional a los asentamientos humanos, convencido subconscientemente de que existía algún tipo de amenaza. Con el tiempo, fragmentos de memoria comenzaron a regresar, pero distorsionados. Las expediciones anuales de búsqueda que vio desde lejos fueron interpretadas como personas que querían hacerle daño. Solo cuando encontraron el cuerpo de Ramiro y vio el impacto emocional en los equipos de búsqueda, algo cambió en su percepción. Fue como si una parte de mi cerebro finalmente conectara con otra, explicó Matías. Vi a un hombre mayor llorando sobre los restos de Ramiro. Supe que era su padre, y entonces recordé al mío. El anillo había sido su forma de probar las aguas, de ver si era seguro rebelarse. Cuando vio la reacción, la intensificación de la búsqueda, supo que no lo estaban buscando para hacerle daño, sino para salvarlo. La historia de Matías Donoso, el único sobreviviente de Los Cuatro de las Cuevas, conmovió al país entero. Periódicos nacionales e internacionales cubrieron el caso. Se escribieron libros, se produjeron documentales, pero más allá del interés mediático, lo verdaderamente importante fue el proceso de sanación que comenzó. Matías inició un largo camino de terapia y rehabilitación. Aprender a vivir nuevamente en sociedad, después de 2 décadas de aislamiento, fue un desafío monumental. Cosas simples como la electricidad, los teléfonos celulares o Internet resultaban abrumadoras para él, pero tenía a su padre y a un equipo de profesionales dedicados a ayudarlo. Carlos Acosta y Matías desarrollaron un vínculo especial. Ambos habían perdido a alguien querido en esas montañas. Ambos habían vivido obsesionados con el pasado. Juntos, visitaban regularmente las tumbas de Ramiro y Eduardo, llevando flores silvestres que Matías identificaba como las favoritas de Luciana. Ella decía que las flores amarillas traían buena suerte. Comentaba con una sonrisa melancólica. El diario de Eduardo Méndez fue publicado, con permiso de su familia, junto con fragmentos seleccionados del cuaderno de Matías. Las ventas beneficiaron a una fundación creada para mejorar los protocolos de búsqueda y rescate en zonas montañosas, así como para apoyar a familias de personas desaparecidas. Don Pascual, quien había mantenido viva la memoria de los 4 jóvenes durante 2 décadas, recibió un reconocimiento especial del gobierno provincial. En la ceremonia, Matías lo abrazó y le susurró: «Gracias por no olvidarnos». En octubre de 2015, para conmemorar el 20º aniversario de la tragedia, se inauguró un memorial permanente en las cuevas, una escultura de 4 figuras mirando hacia la montaña, con sus nombres grabados en la base: Ramiro Acosta, Luciana Pereira, Eduardo Méndez y Matías Donoso. Debajo, una simple inscripción: La montaña no pudo borrar su amistad, 1995-2015. Matías estuvo presente en la inauguración, acompañado por su padre y por Carlos Acosta. Lucía diferente, el cabello corto,
la barba recortada, vestido con ropa moderna aunque sencilla. Pero sus ojos seguían teniendo esa mirada distante, como si una parte de él permaneciera aún en aquellas montañas junto a sus amigos. Después de la ceremonia, mientras la multitud se dispersaba, Matías se quedó solo frente al memorial. De su bolsillo extrajo algo pequeño que brilló bajo el sol de la tarde, la tarjeta de memoria de su vieja cámara fotográfica, milagrosamente preservada durante todos esos años. Nunca tuve el valor de ver qué había aquí, le confesó más tarde a su terapeuta. Tenía miedo de los recuerdos que podrían despertar. Con ayuda profesional, finalmente se enfrentó a esas imágenes. Eran las últimas fotografías tomadas durante aquella expedición. Paisajes majestuosos, rostros sonrientes, momentos de camaradería y también imágenes documentando su progresivo extravío, el desconcierto en los rostros, la preocupación creciente, la tormenta aproximándose. La última foto mostraba a Luciana, Ramiro y Eduardo juntos bajo un saliente rocoso, buscando refugio de la lluvia. Matías, detrás de la cámara, no aparecía en la imagen. Esa fotografía final, restaurada y ampliada, ocupa hoy un lugar especial en el pequeño museo dedicado a Los Cuatro de las Cuevas, que Carlos Acosta estableció en su cabaña. Debajo, una cita del diario de Eduardo. No importa lo que pase, los cuatro permaneceremos unidos en estas montañas. Si nos separamos, nos encontraremos. Si nos perdemos, alguien nos hallará. Y si nos olvidamos, las montañas recordarán por nosotros. Y así fue. 20 años después, un diario amarrado a un tronco comenzó a desentrañar un misterio que parecía destinado a permanecer sin resolver. La montaña, testigo silencioso de la tragedia, finalmente decidió hablar, devolviendo a Matías a su familia y ofreciendo respuestas a quienes tanto tiempo las habían buscado. Hoy, cuando los excursionistas pasan por las cuevas, don Pascual, quien sigue atendiendo su pequeña estación de servicio a pesar de sus años, les cuenta esta historia como advertencia y como testimonio de la resiliencia humana. Y siempre termina con las mismas palabras. La montaña siempre habla. Solo hay que saber escucharla y tener paciencia. Y les muestra, en la distancia, el memorial donde 4 figuras de bronce miran eternamente hacia las cumbres, recordándonos que algunas historias, por más que parezcan concluidas, pueden encontrar un final diferente cuando menos lo esperamos, como un diario que flota río abajo, atado a un tronco, esperando ser descubierto.